Perfecto, entonces ya está nuestro primer invitado. Se trata del abogado Napoleón Santamaría. Él es, aparte de experto tributario, presidente de la Corporación de Transferencia Fiscal Ecuatoriana, y vamos a dialogar con él a continuación. Abogado Santamaría, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Ya mismo va a estar con nosotros también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza. ¿Cómo le va, Napoleón? Buenos días. Alcides, muy buen día, un fuerte abrazo a ti y a través de los micrófonos de Atalaya, un fuerte abrazo a todos los amigos que nos atienden y nos escuchan. Buen día con todos. Muy bien, abogado. Mire esta confusión que ha habido respecto a la vigencia del incremento del IVA, ¿no? A partir del mes de abril, el 1 de abril, pero hay mucha gente que como vio que ya se estaba hablando que se iba a publicar en el registro oficial esta decisión, empezaron a tomar sus recaudos, otros dijeron que ya estaba en vigencia. Oriéntanos un poco, ¿qué fue lo que pasó en esta situación, Napoleón? A ver, ¿qué pasó, mi querido Alcides? Hoy viene una reforma de IVA y se van a ajustar los precios. Claro que se van a ajustar. Quien diga lo contrario le está mintiendo al país. Claro que se van a ajustar los precios. ¿Cómo puede subir el IVA y no subir los precios? Absurdo. Uno, dos. Pero hay límites para que se suban los precios. No pueden subir 10, 20%. ¿Cuánto deben subir los precios? Mire, en todos los cálculos que hemos hecho con la universidad y con la Corporación para la Transparencia Fiscal Internacional, lo que hemos determinado es que si es que el producto estaba sujeto a tarifa cero, ¿cuáles están y seguirán a tarifa cero? Los alimentos, la carne, los huevos, la leche, el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los alimentos en estado natural. ¿Qué más? El transporte público, o sea, el bus que tomamos todos los días, ese sigue siendo exento, no ha cambiado. ¿Qué más? También los de educación, los de salud. Usted iba del médico, le cobraba y ahora lo mismo. Esto no ha cambiado. Entonces, Son va a varios, haber oye, son varios. varios, sí, claro. Por ejemplo, Pero arriendo dígame. de viviendas, cero. Servicio funerario, cero. Peaje vehicular, cero. Agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, seguro de desgravamen, papel periódico, cero. Cero. Exactamente. Pero Hay muchos. va, muchos, muchos, muchos. Ahora, pero ¿va a haber algún efecto, algún incremento en esto? Sí, sí, sí va a haber. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué? Porque los mariscos que vienen de la costa a la sierra, o las legumbres y las verduras que van de la sierra a la costa y viceversa, y con la Amazonía, etcétera, se van en un camión. Pero Claro, el servicio de transporte claro, está también sujeto a tarifa cero de IVA. claro. Claro, pero el camión consume combustible, lubricantes, llantas, baterías, cables, etcétera, etcétera, con IVA. Ok, sí, sí, tiene razón. Entonces sí va a haber un incremento, pero en todos los cálculos que hemos hecho, el incremento es del 1%. 1%. Por lo tanto, quien me está escuchando, si usted, madre de familia, padre de familia, se gastaba $10 en víveres, carne, leche, huevos, etcétera, ¿cuánto va a pagar desde el 1 de abril? 10.10 centavos. En resumen, es el incremento, 10 Exactamente 10 centavos. centavos o 7 Eh, centavos. realmente 7 centavos, pero la mecánica de la economía dice que siempre se aproxima a la moneda Claro. fraccionaria más inmediata, porque Números redondos. sí, va a ser muy difícil. Un 10,07, la gente lo va a aproximar. Nos parece razonable, nos parece que no hay mucha desgaste en medida y si se actúa así. Y luego, los bienes con tarifa 12, que también hay muchos, ¿no? Detergentes, jabones, cremas, pasta dental, cepillo de dientes, de ropa, la Hoy hasta computadora. cerveza. Eh, eh, Cerveza, boletos para cine, combustible, servicios financieros, zapatos, comida preparada, relojes, mochila, neumáticos, plancha para el cabello. Todos esos pagan actualmente 12%. 12%, y esos y muchos más. Y por lo tanto, esos también van a subir, claro que van a subir. ¿Van a subir al 1% como suben los otros? No, 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 estos sí van a subir un poco más. ¿Cuánto más van a subir estos? Y lo que van a subir es el 3% adicional. Por lo tanto, si usted antes compraba, en un ejemplo, jabón, crema, pasta dental, etcétera, por $10, ¿cuánto le va a costar mañana? Le va a costar $10 con 30 centavos.
también jugando con este sistema de aproximación. Eso es lo coherente, eso es lo correcto y eso es lo que debe pasar en la economía ecuatoriana. Ahora, bien, tú decías, mi querido, que ya hay vivísimos, porque el problema de este país es que hay estos vivísimos que nos están haciendo mucho daño, que ya están diciendo que, no, ya subieron los precios, yo también voy a subir. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los ciudadanos ecuatorianos estén muy atentos a esto, de tal manera que si miran, observan, determinan que alguien quiere cobrarles un aumento de precios en estos días que todavía no hay ninguna razón técnica para ese incremento, no le compre. Y si es que después de hacerle razonar que no debe cobrarnos, él sí intenta seguir cobrando, denúncielo. Aquí hay un problema gravísimo. Si es que no cuidamos que los efectos de la especulación en la fijación del precio se detengan, entonces vamos a ser víctimas del abuso que puedan cometer unos cuantos avivatos que quieren beneficiarse. Por lo tanto, el mensaje es clarísimo. Todos ayudarnos a ayudarnos, mi estimado Daniel. Oiga, Napoleón, pero el Vivo que quiere cobrar desde ahora el incremento del IVA al 15%, no lo va a poder hacer porque todo está sistematizado, pues, oiga, y todavía en el sistema no puede aparecer el 15%, sino el 12%, pues. Lo que temo, mis hermanos, es que unos vivísimos, avivatos y abusivos, y otros por desconocimiento e ignorancia quieran abordar el precio. Y esto hasta lo justifico porque tú verás que el día 13, la SENAE, el 13 de marzo, hace 2 días, la SENAE saca un comunicado diciendo que iba a cobrar el 13% del IVA. Por eso le pregunto, pues. Por eso que le pregunto a Napoleón, pues. Claro, entonces imagínense que si la misma SENAE es incompetente, no sabe cómo se funciona qué país, perdón la expresión que diga esto, pero qué caramba, no pudo haber llamado el director de la SENAE un ratito al director del BCI, sentarse a tomar un café de 10 minutos y decirle, vea, ¿y cuándo rige esto? Explíqueme si es que no sabe. El 1 de abril, armonicemos todos al 1 de abril y pongámosle la SENAE se equivoca y pone antes, ¿no? El 13. Y luego dice, no, no, ya enmendó ayer y dijo, no, el 13% es desde el 1 de abril. Y nuevamente, ¿no le escucharían al presidente? Ellos, el director de la Sena es un subalterno del presidente. El presidente ya dijo que va a ir al 15. ¿Qué cosa no se entiende? Es una descoordinación total. Bueno, si eso pasa a nivel gubernamental, ¿qué va a pasar a nivel privado? Por eso, gracias a tus micrófonos, a este programa para orientar, para aportar a los ciudadanos. No permitan que los precios se incrementen hacia adelante. Si son bienes con tarifa cero, acepten el 1% de incremento. Si son bienes con tarifa 12, acepten el 3% de incremento. Napoleón, ¿y qué va a pasar con los bienes importados? Porque Muy van a bien, pagar IVA y van a pagar ICE, pues, ¿no? muy buena reflexión y también con honestidad intelectual ante tu muy técnica y buena pregunta, digamos la verdad. Los productos importados van a pagar ya no 12% de IVA, sino 15% de IVA. Ahí hay 3% de incremento. 2,76, pero cerremos a 3. Pero adicionalmente va a haber un incremento, como bien lo dices, del ISD, Impuesto a la Serie de Divisas, que sube del 3,50 al 5%. Por lo tanto, hay 1,5 más. En nuestros cálculos, porque son distintas bases que se multiplican, el incremento es del 5% en los productos importados. De tal manera que, ¿qué se importa? Una computadora. El Ecuador no hace computadoras, las importamos. Eso va a costar un 5% más. Un celular, vehículos, maquinarias, equipos. Eso no hacemos, no tenemos industria, o es muy escasa nuestra industria. Tenemos agroindustria, pero industria y petróleo, industria tecnológica pesada, no tenemos, todo eso importamos y eso sí va a tener un 5% más adicional. Pero el mensaje quizá está en eso. Pero también importamos ropa. Y ropa importamos, sí, sí, caballeros, importamos jeans, por ejemplo. Pero también el Ecuador, ahí en Pelileo, aquí cerca de Ambato, también se hacen jeans, los famosos de Pelileo. Y también se hacen en la costa ecuatoriana, etcétera. Entonces, usted, querido amigo que me escucha, usted tiene el poder de decidir. Si quiere, siga comprando un jean importado. Usted tiene todo el derecho, es una economía libre. Esto es un país libre. Compre, pero sepa que le va a costar un 5% más.
Dos, Napoleón. no quiere pagar el 5%, compre lo nacional, mi estimado, compre lo nacional. Dígame. Napoleón, mire, ya está también con nosotros nuestra compañera Noemí Ceballos, que también es una experta en temas como este. Ya le vamos a dar la palabra. Mientras tanto, vamos a saludar al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla García, el gran periodista del sistema de emisoras Atalaya, a nuestra compañera, la ingeniera Noemí Ceballos. En efecto, ella es experta en el tema, es la principal acá de Andersen en nuestra ciudad y en el área. Y pues lógicamente ya vamos a ir con las preguntas de ella. Yo lo vi el otro día en una entrevista muy interesante al ingeniero Napoleón Santamaría justamente, sobre estos temas que justamente estamos tocando y que tienen que ver con el alza del IVA, que ya genera desde hace algunas semanas, don Napoleón, pues preocupación y sobre todo en algunos especulación, nerviosismo, etcétera, etcétera. Yo le comento que ya, y me lo han dicho algunas personas, y esta es una medida que siempre se habla, pero que es real. Eh, en el caso de Guayaquil, muchísimos que cobraban 3.50, $3.50 por un almuerzo, ya cobran 3.75, porque dicen que les han subido los productos con los que preparaban los almuerzos en los mercados, ¿no? No, me imagino que en otras ciudades puede estar pasando lo mismo, pero lo cierto es que sí preocupa esa situación y que ojalá en el mes de abril no se dé un segundo aumento de las cosas que diariamente afectan a la ciudadanía. Eh, Excelente. eso es, ¿usted cree especulación o realmente ya que se ponen a cuidar costos? Sí, excelente tu reflexión, muy buena, te felicito y te saludo. Pero Igual, te cojo el ejemplo del almuerzo. De correcto. 3.50 a 3.75. Nosotros hemos hecho ejercicios con los restaurantes de Quito de almuerzos y les hemos enseñado a fijar el precio y les hemos dicho, oigan, ustedes, si es que el almuerzo costaba $3, tienen que, su nuevo almuerzo cuesta exactamente $3.10. Hice el ajuste. Realmente, como bien me decía Alcides, es 3.07, pero hemos entendido que la dinámica de la economía se ajusta en moneda fraccionaria al inmediatamente superior, pero un principio normal y natural del ajuste de precios y decimos 3.10. En el ejemplo que tú planteas, de 3.75 a 3.50, el incremento es el 7%. Punto. ¿De dónde, señores? ¿Por qué hacen eso? Es un abuso. Eso es una especulación. Eso Ok, es porque alguien quiere avivatamente perjudicar a 18 millones de ecuatorianos en beneficio solo de ese restaurantero. ¿Qué debemos hacer en este puntual caso los comensales? Si a mí me pasa eso, yo no voy. No consumo nunca más. Hay que enseñarles con el ejemplo. Y si es que vuelve a insistir ese restaurante a cobrarme 3.75, entonces vayan amigos, escúchenme ecuatorianos, vayan a las intendencias de policía. Este país se arregla cuando los ecuatorianos nos involucremos en la política. Esto es política pública, fijación de reglas. Es una exigemos cosa nuestro derecho, importantísima. pues no, Perdóname, exigamos nuestros derechos. derechos, porque si no nos sentimos en la zona de confort, no hacemos nada. Y mira que hay otras distorsiones que hablamos con Alcides, también hay el ISD, pero solo para los importados, bien me contable, a importados. No querrán que los señores que hacen boxers en el Ecuador, calzoncillos me refiero, subir Sí, también el precio por el ISD. O quien produce pitahaya, subir por el ISD. Es importado. Y esto es parte de que los ecuatorianos todos vayamos entendiendo, aprendiendo y comprendiendo la dinámica de la fiscalidad en la vida diaria, ¿no? está con nosotros el conocido experto en materia tributaria, el don Napoleón Santamaría, y vamos a ir con las preguntas de nuestra estimada compañera
la ingeniera Noemí Ceballos. Noemí, muy buen día y adelante con tus inquietudes. Hola Andrés, muy buenos días, Alcides, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Radio Atalaya, muy buen día, abogado Santa María, un gusto tenerlo en la radio. Em, lo estaba escuchando detenidamente y sí, yo creo que es importante estos espacios para decirle a la ciudadanía que esa viveza criolla que tenemos de que ya sube el IVA, pues y pensamos que podemos subir los precios, pues dejarlo un poco al lado. Esto sí también debe ser un llamado a la ciudadanía para no especular con los precios. Hablando del tema del IVA. Más allá de que hay un incremento y que ya vimos que claramente las entidades de control están totalmente desconectadas, teniendo criterios contrarios al momento que empieza la aplicación, el SENADE se pronuncia con una aplicación del 13%, ya rectificó y dijo que, bueno, va a emitir notas de crédito por el IVA cobrado el día de ayer a razón de una tarifa del 13% y que la aplicación será a partir del 1 de abril. Eventualmente entendemos el decreto ejecutivo saldrá también en los próximos días y el IVA a partir del 1 de abril en realidad será el 15%. Si así lo dictamina el presidente Noboa. Pero hablemos sobre el tema construcción. El sector construcción también tiene un IVA diferenciado con la publicación de esta ley antes de ayer en el registro oficial. Se va a empezar a aplicar tarifa del 5% en materiales de construcción. De hecho, ayer me llegó a mí un comunicado, no era un comunicado, era un pronunciamiento del subdirector del Servicio de Rentas Internas, en donde establecía de que el 5% y más bien ratificaba el criterio, iba a aplicar para los bienes adquiridos localmente. ¿Qué va a pasar en el sector construcción, en el sector inmobiliario, para todos estos compañías que están dentro de la producción de estos bienes que al final del día van a terminar como producto final en la construcción, que probablemente importen materia prima? Van a importar probablemente con tarifa 15%, pero van a tener que trasladarlo como producto final al 5% porque eventualmente van a estar dentro del listado que emita el presidente. Ujú. Noemí, excelente tu reflexión. Saludo, buen día. A Muy buen ver, día. entremos a IVA de construcción. Mira, tú lo que tú dices. Primero, tenemos que, en la fiscalidad hay un tema que dice que cuando bajas impuestos indirectos, cuidado con el precio de los bienes antiguos. Es un principio que los abogados tributaristas estudiamos. ¿Por qué, Noemí? Porque si supongamos que yo construí una casa aquí en la 9 de octubre, vamos a poner un ejemplo, en la 9 de octubre ahí hice una casita. ¿Cuánto me costó? $200,000. Hoy voy a hacer al lado una misma casa igualita, idéntica. ¿Cuánto me va a costar? Menos $200,000 menos este 10% de IVA que me ahorraría, bajaría frente al 12%. Por lo tanto, me costaría 190,000. Estoy poniendo solo un ejército ahí de cifras redondas. ¿Qué va a pasar entonces con la casa antigua? Va a tener que perder precio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el inmueble nuevo va a ser técnicamente más barato en costo, tema uno. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? No debemos pauperizar el precio de los bienes antiguos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se logra esto a través de la fiscalidad cuando se traslada el beneficio al consumidor final. Derby, gracias. Hoy quien construye la casa se va a comprar los materiales de construcción ya no al 15%, que será el 1 de abril, sino al 5%. 10 puntos de ahorro. Interesante, importante. Es más que el margen. Te doy el ratio medio de rentabilidad del sector de la construcción en los últimos 4 años ha sido el 6%. Si les ahorran ahora el 10% del IVA, es mucho más que el margen que tienen los constructores, mucho más que el margen. Por lo tanto, lo que hay que decirle al sector de la construcción, yo se los he dicho, es no ganamos nada como país, no sirve de nada si tú no trasladas en el precio el beneficio al consumidor final. Si solo los constructores se quedan con este margen para subir su markup y por lo tanto su utilidad, entonces ellos tendrán más plata, muy bien por ellos, pero todos los demás no nos beneficiaremos y el concepto es beneficiar al consumidor final. 3, me preocupa lo que tú acabas de decir, porque no lo pensaron bien. Dice, cuando usted venda materiales de construcción en el mercado local, grábelo con tarifa 5%. Muy bien. Vamos a poner, yo vendo hierro. Yo le vendo hierro al 5% a Noemí le vendo el 5%. Pero resulta que yo importo el acero y el hierro. Y cuando hago la importación me cobran el 15% y por lo tanto no hago match de IVA.
¿sí? El IVA tiene que hacerse match. Match es IVA en ventas, IVA en compras, hacerlo cero y que se trasladen las diferentes fases de comercialización para que solo lo pague el consumidor final, que es el que financia toda una cadena de IVA. Un poco De una acuerdo. explicación más técnica. Pero ¿sabe entonces qué va a pasar en esto, Noemí? Que el importador va a decir, me compliqué, yo voy a traer perfilería de aluminio en $1,000 cuando pago 150 divas. Y luego voy a cobrar solo el 5% del IVA. ¿Sabes cómo me voy a compensar, Noemí? Va a pensar este importador, voy a subir el precio. Y no voy a subir el 5%, que es lo técnico, sino lo voy a subir en 10, en 15, en 20. Y le vamos a generar un caos a la economía. Exacto. Noemí, tú que entiendes esto es lo que los que queremos. Afortunadamente yo no soy político ni afiliado a ningún partido, nunca seré, no me interesa, los odio, los aborrezco a los políticos, pero sí le quiero a mi país. Y veo lo que le hacen estas malas decisiones, estas malas leyes. Los legisladores no entienden estas cosas, aunque se les explica, pero mira aquí, ahora en la vida real lo que estamos viviendo, tratar de sostener nuestra economía para que no se nos hunda el 1 de abril. Totalmente, coincido. Lo que pasa es que el tema tributario es un tema muy técnico y hay una línea muy delgada, más que línea, tiene que converger la parte legal y la parte numérica para poder, digamos, determinar cuánto va a ser ese impacto. Y sí, efectivamente, coincido totalmente, va a haber ese margen de ese 10% que el productor, el industrial, tiene que decir cómo lo recupero. Y lo que menciona el abogado Santamaría es, bueno, lo voy a incrementar en precio. Ahora, si es que fuera alguna manera, porque sabemos de que no debería ser así, la ley tuvo que haber sido redactada de otra forma. Entendemos también que la intención no era complicar al sector, sino más bien ayudarlo, y esto Obviamente. no está haciendo, no lo está ayudando, ¿verdad? Si fuera vía reglamento, una forma de solucionar, usted como experto en el tema, ¿cómo pudiera manejarse este 10% de diferencia para que no sea un impacto negativo dentro de la economía? A mí, yo me he permitido sugerirle al señor ministro de Finanzas en una invitación que nos hizo, le dije dos toques. Uno, ya le dije, ministro, hay un error aquí de conceptos. Debe importarse a tarifa 5% y comercializarse en el mercado al 5%. Ahí se hace el match, señor ministro. Hoy lo entendió. Le dije, mire, ahorita se está tratando otra reforma tributaria, Noemí, la del turismo. Ahí es una reforma tributaria donde se exonera impuestos al ni sé qué, al artista, a la Shakira. Bueno, ya hablaremos, invíteme para hablar de eso porque yo fui uno de Por los supuesto. veedores latinoamericanos en el juicio de Shakira de España, y así que es interesante. Pero bueno, vuelvo al tema. Entonces, yo creo que en esa ley, Noemí, le podemos incorporar una expresión transitoria que diga, materiales de construcción, se aclara que el 5% grava a la comercialización local y a la importación. That's it, solucionado el tema. Uno. Dos, Noemí. Yo soy partidario de quitar esta facultad al presidente, de que suba el IVA a él, porque la tarifa del IVA es 13, pero él se ha pronunciado que va a subir al 15, porque la ley le faculta que suba 1 o 2 puntos mediante decreto ejecutivo. Yo soy partidario de que eso se elimine y ya se quede la tarifa al 15, porque si no, ¿qué va a pasar, Noemí? Verás. El nuevo presidente, cualquiera que sea, o este mismo, mañana dirá, uy, estoy mal en mi imagen política, necesito más votos. ¿Saben qué? Voy a bajar el IVA. Y baja el IVA al 13. Y viene otro presidente y dice, no, esto es irresponsable, subo al 14. Y de ahí viene el otro y dice, no, al 15. Y el presidente le baja al 3. Un caos. Cada vez que movamos el IVA, movemos los precios, a mí, usted sabe, y amigos. Por lo tanto, eso de responsable. Mira tú, yo soy posgraduado de la universidad en Colombia, en la Argentina, y hablo con mis amigos de América Latina y me dicen, pero ustedes ecuatorianos son bien raros. Le digo, ¿por qué? Son el único país que piensa en bajar el IVA. Sí, ¿por qué piensan en esa cosa los ecuatorianos? No hay ningún colombiano que piense bajar el IVA, ni los argentinos, ni los chilenos, ni los peruanos, no hay nadie que piense en bajar el IVA. Una vez que lo suben, responsablemente lo sostienen. Eso es finanzas públicas estructurales. Solo los ecuatorianos cometemos estas cosas. Sí. Sí, de acuerdo. Y además, bueno, ahora en el feriado tenemos IVA 8%. O sea, en realidad el tema del IVA se está complicando porque Noemí, solo la... ayer, Sí, déjame dígame. interrumpirte, perdón, ayer un No se hotelero preocupe. de aquí, de Quito me decía, oye, Napoleón, entonces tengo que bajar el fin de semana de la feriado al 8%. Digo, sí, llama a los técnicos a que te bajen el viernes o el jueves en la noche, que te bajen y te Es pongan al increíble. 8. Allá. ¿Y el lunes qué hago? Le subo al 12, le digo, no al Exacto. 12, el lunes ya amaneces con 15. Sí, Así que llámale al técnico el lunes y que te suba al 15 y cambia toda la...
Entonces, Noemí, tú que tienes esto fácilmente y lo sabes, esto es un caos, esto es y si a esto se mete la SENAE, como tú lo citabas, que ayer dijo, no, no, estos días al 13 ya, un caos, un caos. Y Sí. este caos me preocupa a mí por una cosa, especulación de precios. Todo esto lo que abona es a que se fijen abusivamente los precios. Y este país, si tiene un problema es de desempleo, el país no tiene la riqueza, no viene inversión extranjera, país rentista, un país donde el emprendimiento es escaso, nulo, el exitoso me refiero, y por lo tanto el centavo sí le cuesta al ecuatoriano, sí le duele, y por lo tanto una especulación de precios sería terrible. Sí, sí, totalmente. O sea, es un tema operativo detrás, las multinacionales, parametrizar el sistema. Ayer me llamaba un cliente y me decía, pero a ver, ¿es 3 o 15? Y yo, bueno, 15 eventualmente. Y me dice, pero ¿y cómo hacemos con el IVA en la importación? Es totalmente un caos, una locura el jugar con las, no jugar, sino subir e incrementar y luego disminuir tarifas de IVA, así pues nada más arbitrariamente. Eh, yo sí quisiera aprovechar que está usted también presente y comentar, porque claro, bastante se habla sobre el tema del IVA, que efectivamente es algo que nos impacta a todos los ecuatorianos porque es un impuesto que se traslada al consumidor final, pero también hay otras cosas, algo creo que les escuché que también estaban mencionando sobre el impuesto a la salida de divisas, sube nuevamente al 5%, también tiene potestad el presidente de incrementar o disminuir la tarifa a discreción. Y el tema de las contribuciones. El 31 de marzo las compañías van a tener que pagar contribuciones. En mayo la banca va a tener que pagar contribuciones. ¿Qué opina usted al respecto sobre que todos los presidentes después del 2016 no hay un gobierno que no hayan creado las famosas contribuciones únicas y temporales, temporales no tan temporales y únicas no tan únicas, solamente por el nombre, para Deja, poder, digamos, recaudar? voy desde el micro al macro. En el micro, sí, este mes de marzo ya tienen que pagar una contribución, se llama contribución de guerra interna, las Eh, compañías, por seguridad, sí, contribución a la seguridad. Ujú. a la seguridad. ¿Por qué, qué compañías? ¿Todas? No, no todas. Entonces, ¿cuáles compañías van a pagar? Solo las compañías que vendieron más de $1 millón en el año 2022. Oiga, y yo vendí 500,000 en el 2022, ¿pago? No, usted no paga. Entonces, ¿quiénes pagan? Los que vendieron más de $1 millón. De esa manera quedan exoneradas, excluidas las que se llaman micros y pequeñas empresas. Muy bien. ¿Cuánto van a pagar? Van a pagar una tarifa del 3.25. ¿Cuál es la base imponible? ¿Sobre qué se calcula? Se calcula sobre la utilidad gravable del año 2022. Coja su declaración de impuesto a la renta, mire la línea que dice utilidad gravable, calcule el 3.25 y ya tiene el valor. Vamos a poner un ejemplo que la utilidad gravable del 2022 fue 100,000. ¿Cuál es la contribución? 3.250. Eso tiene que pagar usted. Y cuarto, ¿cuántas veces tiene que pagar esta contribución? 2 veces. tres mil Ujú. doscientos cincuenta este año, este mes de marzo, y 3.250 el 2025. Punto. Esa es la contribución que pagan las compañías. Nuevamente, las compañías es requerimiento para ustedes, que ustedes le aporten a esta lucha contra la inseguridad, GD2, narcotráfico, etcétera, que vive el país. No para que la transporten, Noemí, no para que la trasladen al precio, porque hablamos ya del caos del precio por el IVA, que puede generar también el ISD. Y si los empresarios dicen, no, y esto que me costó en este ejercicio que decía, me costó 3,000, esto lo distribuyo entre mis bienes y le meto el precio, entonces nos complicamos sustancialmente. Y para coronario, la banca nos va a aportar cerca de $400 millones con ese impuesto, bancas y cooperativas. Lo peor que podría estar pensando la banca en el sector cooperativo es que también nos va a trasladar a los usuarios del servicio financiero bancario y cooperativo el impuesto que van a pagar, porque entonces van a generar una inflación. Y ustedes saben que si algo ha tenido Ecuador desde el 2000 que nos venimos dolarizando, es que hemos tenido control al proceso inflacionario. Espero, aspiro y añoro que esto no suceda en esta ocasión. Y para cerrar, ¿y por qué esto pasa en el Ecuador? ¿Por qué tú me decías, ¿y por qué desde el 2016, lo dices bien, tenemos que hacer estas contribuciones de guerra, post-terremoto, crisis económica, recuperación de deuda externa, Fondo Monetario Internacional, COVID. etcétera, etcétera? ¿Por qué, Noemí? Porque hemos tenido malos gobernantes, pero también hemos tenido decisiones erradas de los ciudadanos. Mira tú, es un país, no es pobre, el Ecuador no es un país pobre, es un país en vías de desarrollo, queriendo salir
desarrollado, no hemos logrado todavía, pero nos damos el lujo de dejar enterrado el 13% del petróleo en el campo ITT, en el bloque 13 del campo ITT. ¿Por qué? Porque creemos preservar el medio ambiente. Respetable, como abogado, te digo respetable el pronunciamiento de la mayoría de ecuatorianos. Muy bien. Pero por el otro lado, Noemí y amigos, no le pidan que el país les subsidie el derivado del petróleo que tanto no quieren y por eso lo dejan enterrado para que lo consuman con sus vehículos. Nos pasó algo algo nos pasó a los ecuatorianos. O sea, dejamos encerrado el petróleo, pero sí, pero el subsidio del combustible no me topen, eso sí déjenme, porque quiero seguir contaminando el medio ambiente con gasolina barata. No, algo nos pasó. Y te digo, en la minería lo mismo, ¿no? Aquí a los quiteños nos dijeron, queremos explotar el Chocuandino, que por cierto, ahí hay oro y plata. Y dijimos no, porque somos chéveres, muy bien, porque queremos las reservas, muy bien. Pero cuando se les dice, oigan, los quiteños vamos a tener que pagar una tasa de control ambiental para controlar el Chocuandino, para que no entre la minería ilegal. ¿Qué decimos ahí los quiteños? No, que si no me cobran. Te quiero significar entonces que estamos en una sociedad llena de derechos y ausente de obligaciones. Peligrosísimo. La mañana, 9 de la mañana con 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya, es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos entrevistando al abogado Napoleón Santamaría, abogado tributarista y presidente de la Corporación de Transferencia Fiscal Ecuatoriana. Abogado, el tema de los combustibles. Pagan 12 de IVA, ¿verdad? 12% de IVA. Bueno, a partir de abril pagará 15%. Ese margen, ¿quién lo va a pagar según su criterio? ¿El consumidor o el gobierno o el Estado? No, el Estado lo que hace es asume parte del precio del venta a través de este financiamiento del CFCC, que por cierto en el presupuesto general del Estado en este año suma 3.800 millones de dólares, ¿no? 3.800 millones de dólares. Ahí está, diésel, extra y gas, ¿eh? El más fuerte de estos es diésel, 1.800 millones, luego gasolina y luego gas. De acuerdo en algunos casos del gas, veamos, etcétera, pero en los otros, imposible seguir sosteniendo subsidios. Y luego el IVA no lo paga el gobierno. El IVA, el Estado en algo rezarse estos absurdos subsidios cobrándonos impuestos indirectos que sobrecargan el precio de los derivados. Por ejemplo, el IVA. Pero mira tú qué extraño, Alcides, el tema del subsidio. Un gobierno de izquierda, de extrema izquierda, como es el de Colombia, cuando llegó el señor Petro, bueno, el señor Petro 20 años dijo que los subsidios hay que sostener, ¿verdad? Bueno, llegó a ser presidente y lo primero que dijo es que hay que acabar con los subsidios. Y Alcides los terminó. Ya no hay subsidio de combustibles en Colombia. Uno. Dos, el gobierno de extrema derecha en Argentina, Milei, lo primero que hizo el primer día es quitar el subsidio, el combustible interno y externo y el del transporte, porque ya tenían hasta subsidio del transporte. Bueno, Ecuador tiene algo parecido a su transporte. Entonces, lo que te quiero significar es que hasta los gobiernos de izquierda y también los de derecha, extremas, las dos, han llegado a un punto de consenso. Por primera vez se ponen en acuerdo. ¿Cuál? Que el subsidio a los combustibles es algo nefasto para las economías, que es un peso que no se puede sostener, que es uno de los grandes causantes del atraso del desarrollo del Ecuador. Pero todavía tenemos temor en sentarnos a debatir esto, porque hay unos señores que se ponen plumas en la cabeza, no ideas, sino plumas, y salen a vandalizar las ciudades. Entonces, los ciudadanos temen que vuelva a suceder esto, pero lastimosamente tendremos que volver a discutir esto. No podemos seguir sucediendo, como muchas otras cosas, ¿no? El IES, eso, déjame parafrasearle a Gabriel García Márquez, es crónica de una quiebra anunciada, el IES. Crónica de una quiebra anunciada. Todos sabemos que va a quebrar, pero no estamos haciendo nada para salvarlo. Mira, Napoleón, el gobierno está en este momento en un dilema, ¿verdad? En el tema de si focaliza o no el precio de los combustibles, ¿no? Por ahí ha salido la idea que el mismo presidente le ha dicho, bueno, hagamos una franja de precios, ¿no? Cada mes aumentemos 10 centavos hasta lograr el precio ya ahora sí justo. Y de ahí pues lo van a flotar. Yo lo dudo, pero bueno, esa es la idea del presidente. O sea, vamos a tener otro aumento del precio de los combustibles, pues.
Pero Alcides, este tema de bandas y de hacerle que flote el precio en esas bandas, ya la teníamos. Lo El implementamos gobierno anterior. en el 2018, en el del Moreno, y, y se sostuvo, perdón, en el 2019 se incorporó, y se sostuvo hasta Sí, el 2020. Y el señor Lazo, sin ningún criterio, sin congeló ninguna otra vez. lógica, sin nada, cogió y derogó la flotación de precios. Bueno, había un tema de la CONAIE nuevamente que se tomaba las ciudades, etcétera, pero ya no fue exitoso, volver a lo mismo. Yo soy partidario de que el Ecuador lo que necesita es medidas drásticas, radicales. Este tema de ir haciendo gradualismos, bandas, etcétera, no es aquí es elimine el subsidio y quienes necesiten, volvámosle a hacer un subsidio colateralizado. Le pongo un ejemplo clarísimo. Mire, el Uruguay. Uruguay, no Francia, no, Uruguay. Uruguay no es subsidio de los combustibles, ¿sí? Punto. Pero todo el transporte público es subsidiado, todo el transporte público. Parece obvio, obvio. Yo tengo auto, Alcides. Yo sí tengo auto. ¿Por qué tiene que el Estado subsidiarme a mí si yo soy de los afortunados que tiene vehículo? Y usted le pone súper, Subsidie. ¿no? Y ya más encima, para que no se dañe a veces súper. Claro. Pero Claro, hay que ayudarle al que va en el bus, en el transporte público. A claro, él le hay que claro. dar Es subsidio. que Entonces, ese es todo el hagamos subsidio. decisiones así. Focalizar. Estos temas. México llegó a demostrar que es mucho más eficiente cualquier subsidio a la salud pública que a la gasolina, al transporte, etcétera. Y trató de llegar con salud pública primaria 1 y 2 a casi toda la población, porque los mexicanos se morían de desintería, de bichos en los estómagos. Esto es lo que hay que avanzar. Es este real conjunto de derechos para alcanzar a la ciudadanía, pero derechos civiles de verdad, no el subsidio al combustible. Eso es que en el Ecuador hemos perdido todas las nociones, ¿no? Todo Oiga, lo oiga, ilógico comienza a ser oiga, lógico. oiga, Napoleón. Sí, así. Hay una controversia, ¿verdad? Y la he notado cuando converso con los amigos. Con los amigos conversamos de todo un poco. Dice, oye, pero ¿cómo es que el gobierno, ¿verdad? No graba con IVA a todos esos productos que ya los hemos enumerado en esta entrevista, no tienen IVA. Todos esos productos que usted los lleva a su casa y los comienza a elaborar y hace la comida. ¿Por qué tienen que pagar 15% los almuerzos, las meriendas, el capuchino, el mocachino? 15%. Si originalmente los productos que componen ese almuerzo los compró con una tarifa cero, o sea, Es, tarifa es- cero, almuerzo cero de tarifa viva, pues no le parece para ser congruentes. esa es una reflexión que la venimos escuchando hace mucho tiempo atrás. Normalmente en la Europa de Occidente se dice que si los bienes que incorporan el servicio alimenticio están grabados en un 70% o más de productos con tarifa cero, el producto final debería tener tarifa cero. Es más, hay una sentencia de la Corte Alemana sobre el tema. Claro. Obvio, Aquí pues. parecería que es lo lógico lo que tú planteas, Alcides, pero en el Ecuador no solo que le cobramos 12 y ahora 15% del IVA, cuidado. Y con los restaurantes de 4 y 5 estrellas se le cobra un 10% adicional. Ah, por servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro turismo? Claro que no funciona porque la gente nos aterramos y nos ve, me voy a comerse con la familia, pero ya me imagino el precio, o sea, la factura del almuerzo es tan alta que mejor me quedo en la casa, abro 2 latas de atún y hago arroz con gafas y se acabó. Estos Es Claro. son los rico, es temas. bueno. Pues. Pero ¿sabe qué? Estos son los temas así de la casuística que nos lleva un tema, de que los ecuatorianos no estamos haciendo bien las cosas, o sea, no nos hemos sentado a pensar en un país. Estas discusiones son que los de la izquierda hacen esta ley porque no se llevan con los de la derecha, y los de la derecha no se llevan con el populismo no se lleva con los azules, y los azules no se llevan con los rojos, o sea, ha sido una visión política parcializada, no de país, y esto me duele a mí. Yo he participado en reformas en Colombia, en Argentina, en Chile, y yo veo cómo esos otros países, sin embargo, que también tienen partidos de izquierda, derecha, etcétera, pero en estos momentos de políticas nacionales se unen, se juntan, tratan de hacer el Ecuador, nada. El Ecuador todavía es un país de islotes donde no pensamos en políticas públicas de desarrollo nacional y por lo tanto no hemos podido.
9 de la mañana. ¿Querías hacer alguna No, pregunta? no, sí, 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 sí. 9 de la mañana con 16 minutos, Radio Atalaya y su Claro. programa de opinión política, Punto de Vista.